Muy buenas. Seguimos en el Instituto Internacional Americano con lo referente a la ilustración del programa de humanización de la sanidad a través de la historia. Hoy nos vamos a ocupar de un tema pues muy importante para la sanidad y para la ciencia, que es la botánica. La ilustración es uno de los momentos estelares de la botánica, de las expediciones científicas, de la utilización de remedios vegetales y de vegetales para todo tipo de cosas, no solo para la terapéutica, como tintes, para la construcción, para la guerra, para muchas cosas. Y, como de costumbre, se va a ocupar de ello el profesor Antonio González Bueno, que es un experto muy grande en historia de la botánica en general y historia de la botánica española en particular. Es un viejo conocido de esta serie porque permanece en ella desde el principio, con lo cual no voy a repetir su currículum, solo voy a dar dos pinceladas fundamentales porque todos los años está con nosotros. Él es catedrático, es doctor en ciencias biológicas, es catedrático de Historia de la Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, es el director del Museo de Farmacia Hispana y es miembro de número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Tiene muchísimas dignidades y trabajos, y la diferencia con años anteriores es que ya no es el director de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, pero a cambio es el presidente de la Academia Internacional d'Histoire de la Pharmacie. Cuando quieras, doctor González Bueno, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Puerto. Gracias a la Fundación de Ciencias de la Salud por permitirme estar una vez más con ustedes. En efecto, como muy bien señala el doctor Puerto, me voy a ocupar de la botánica y de las expediciones científicas en la España ilustrada. Un tema en el que realmente el auténtico experto en la materia es el doctor Puerto. Así que, estimado Javier, he tenido que hacer uso de tus trabajos una vez más. Gracias. La realización de los viajes de exploración botánica a tierras americanas supondrá la incorporación de España a un modelo generalizado entre los imperios europeos, donde una aventura expedicionaria conllevaba no solo la reivindicación nacional sobre los territorios coloniales, sino también la elaboración de estudios cartográficos y catálogos de aquellas riquezas naturales con vistas a su posible comercialización. Ciertamente, España se sumó tarde a la corriente expedicionaria vigente desde el 600 en el resto de Europa, pero habría de hacerlo con mucho entusiasmo y con fuertes costes económicos. Alexander von Humboldt escribió en su ensayo político sobre el Reino de Nueva España las siguientes palabras: ningún gobierno europeo ha hecho tan considerables gastos como el español para adelantar el conocimiento de los vegetales. 3 expediciones botánicas, las del Perú, de la Nueva Granada y de Nueva España, dirigida por los señores Ruiz y Pavón, don José Celestino Mutis y los señores S. y Mociño, han costado al gobierno más de 8 millones de reales. También se han establecido jardines botánicos en Manila y en las Islas Canarias. Todas estas investigaciones, hechas durante 20 años en las regiones más fértiles del nuevo continente, no solo han enriquecido la ciencia con más de 4.000 especies nuevas de plantas, sino que también han contribuido, y mucho, a extender entre los habitantes del país la afición a la historia natural. Durante el siglo XVII, la corte española había dado la espalda al riquísimo acervo cultural de sus colonias, pero en el último tercio del XVIII retomó su primitiva actitud descubridora y lo hizo con entusiasmo y fuertes costes económicos. Como en gran parte de las acciones promovidas durante el periodo ilustrado,
Hombres e instituciones vienen a servir a los intereses del Estado, no siempre bien definidos, de la mejor manera que les posibilita su preparación. El proyecto ilustrado de las expediciones científicas nace a comienzos de 1776 con ocasión del deseo manifestado por la corona francesa de realizar un viaje científico a los territorios españoles del Perú. El modelo no es nuevo, antes bien parece una constante del programa ideado para regenerar la ciencia española. Piénsese en el periodo formativo de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la expedición dirigida por Charles Marie de la Condamine unos años antes. Tampoco los objetivos del viaje: lograr semillas y esquejes de plantas útiles que pudieran ser cultivados en territorio europeo. Desde los años centrales del siglo XVII, las potencias europeas desplegaron las más diversas estrategias para aumentar sus dominios coloniales en un intento de mantener sus mercados y sobrevivir a la dura crisis de subsistencia vital y económica sufrida por Europa a los fines del XVII y aún durante los primeros años del XVIII. No es casual el intento de introducir en sus respectivas metrópolis nuevas plantas con las que paliar los problemas derivados de la insuficiente producción alimentaria. Turgot, seguidor de Quesnay, como buen fisiócrata, encontrará en la naturaleza el origen de toda riqueza, y esta mentalidad habría de pesar con mucho en las iniciativas expedicionarias emprendidas por Francia en sus territorios coloniales y, de su mano, por España. A comienzos del último cuarto del XVIII, en España ya se ha tomado conciencia de la necesidad de fomentar las nuevas ciencias útiles. Se han iniciado los pasos necesarios para que a través del desarrollo de esas ciencias se transformen los viejos modelos de organización gremial en otros más acordes con la directriz impuesta por la nueva forma de gobierno. En definitiva, hay latente una cierta disponibilidad ideológica para abordar las relaciones con las colonias americanas desde una nueva óptica. El propio Pedro Rodríguez Campomanes reivindica desde su puesto de fiscal del Consejo de Castilla una nueva forma, más productiva, de abordar el estudio de la historia natural. En su discurso sobre la educación popular, fechado en 1775, dejaría escrito: la historia natural ha de recorrer las selvas y las cavernas de la tierra para encontrar los específicos con que socorrer cualquier desorden que produzca el cuerpo humano y todos los demás simples que entran en todas las artes y los usos. Las relaciones científicas establecidas entre los botánicos de España y Francia, a raíz del viaje que el primer catedrático del Real Jardín de Madrid, Casimiro Gómez Ortega, realizara al parisino Jardín del Rey en el segundo semestre de 1775, potenciaron la génesis de un proyecto expedicionario francés de origen destinado a aportar nuevos datos sobre la posible utilidad de plantas aún no bien conocidas y, de paso, disponer de información actualizada sobre la situación política de las colonias españolas, entonces en proceso de reorganización. Si hace unos momentos comentábamos la existencia del ambiente ideológico preciso a la empresa, habrá que recordar ahora que esta carencia de infraestructura y personal vino unida a él. Todo hubo de hacerse ex novo y con premura para hacer frente a la propuesta francesa. El proyecto quedará bajo la tutela de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias, a la sazón regentada por José de Gálvez, el primer marqués de Sonora, y los aspectos técnicos, tales como la selección y formación de los expedicionarios o la redacción de las instrucciones y manuales para el correcto transporte de los vegetales, serán encomendados a Casimiro Gómez Ortega. El primer conde de Floridablanca, José Moñino y Redondo, valedor de Gálvez y de Gómez Ortega, avalaría la empresa desde su omnipotente Secretaría de Estado. Definidas las líneas generales y distribuidas las competencias, el proyecto se puso en marcha. Según avanzara en su ejecución, se irían desarrollando los mecanismos necesarios para su desarrollo. El proyecto, que habría de tener corta vida, se gestó y desarrolló en clave de intriga palaciega.
En él primaron, frente a los intereses del Estado, móviles de índole personal, lo que hizo que funcionara a impulsos coyunturales, no siempre dirigidos en la misma dirección. El proyecto adoleció de falta de una idea motriz que sirviera de aglutinante a los distintos intereses que en él confluyeron. Con todo, fue una de las más costosas actuaciones de la política científica emprendida por los gobiernos de la España Ilustrada. El proyecto responde, como la mayor parte de las iniciativas científicas desarrolladas durante la Ilustración, a la existencia de una política fundamentada en la severa centralización y jerarquización de las instituciones implicadas en él y eminentemente proyectada hacia aquellos asuntos directamente relacionados con el desarrollo económico y social del país. El esfuerzo de los primeros Borbones españoles por crear la infraestructura científica del país tuvo su continuación y su máximo esplendor durante el reinado de Carlos III y en menor medida en el de los comienzos de Carlos IV. La política científica española acometida durante la segunda mitad del XVIII se vería en gran parte reflejada en estas expediciones botánicas a la América hispana. La orientación de las exploraciones al Nuevo Mundo dio lugar a un arquetipo de científico español. Los expedicionarios se convertirían en prototipos de hombres de ciencia de nuestro país durante este periodo y, lógicamente, las principales instituciones encargadas de llevar a cabo las iniciativas científicas de la corona estuvieron vinculadas a esta. Estos centros se convirtieron en algo que podríamos denominar agencias gubernamentales al servicio del Estado, donde la práctica científica, en su concepción más estricta, no existía, quedando sus competencias centradas en la elección de los expedicionarios y en su capacitación científico-técnica, en la elaboración de las instrucciones de trabajo para los viajeros y en la dotación del material necesario para llevar a cabo las labores científicas en las posesiones españolas ultramarinas. Para fines de 1779, Casimiro Gómez Ortega da a las prensas su instrucción sobre el modo más seguro de transportar plantas vivas por mar y tierra a los países más distantes. Esta habría de ser guía para quienes se aventuraran en el reconocimiento del territorio americano. Al poco de imprimirse fue girada a los virreyes, gobernadores e intendentes. Quedaba así señalado su carácter estatal y el apoyo que estos altos funcionarios habrían de prestar a la empresa acometida por el gobierno. Por supuesto, estuvo al alcance de aquellos expedicionarios enviados por la corona a inventariar estas tierras y de los corresponsales del Real Jardín en los territorios coloniales. La instrucción de 1779 nos revela el carácter medicinal con que la empresa es acometida por parte española. La corte solicita de América especias, pero sobre todo plantas medicinales, febrífugas y antivenéreas. Así concebido, el proyecto tiene una originalidad frente a otros diseños europeos. En este, la búsqueda de lo medicinal es la directriz, en contra de las tendencias fisiocráticas tan queridas por los organizadores franceses, donde la demanda de nuevos productos alimenticios es la principal motivación. Pero ¿dónde encontrarlas? Salvo para el caso de la quina, el febrífugo por excelencia, el oro amargo, cuya presencia en la cordillera andina era conocida, incluso con localidades concretas, para el resto de los vegetales buscados se carecía de datos e incluso de identificación concreta. Es cierto que hasta este inicio del tercer cuarto del XVIII los científicos españoles no habían estado inactivos frente al mundo americano. Líneas arriba nos hemos referido a la participación en 1735 de los tenientes de navío Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la expedición franco-española que habría de trabajar en Quito durante 10 años. Una expedición fundamentalmente de carácter geodésico, aunque no solo. En ella también participó un botánico francés, Joseph de Jombay. Gaspar de Munibe y Tello, el segundo marqués de Valdelirios, comandó entre 1751 y 1760 la expedición de límites del Marañón, concertada tras la firma del Tratado de Madrid celebrado en 1750 entre España y Portugal. También consecuencia de este tratado fue la expedición de límites por el Orinoco, dirigida por José Iturriaga, en la que habría de integrarse dos naturalistas, Antonio Condal y Benito Paltor, dos dibujantes científicos, Juan de Dios Castell y Bruno Salvador Carmona, además de Per Leflin, discípulo directo de Carl Linné.
La corona española fue poco proclive a dar a conocer la ciertamente escasa información disponible acerca de la naturaleza de los territorios coloniales. También que estos fueron estudiados por naturalistas ajenos al control de la corte. Poco se hizo público de las noticias secretas obtenidas por los expedicionarios que conservaron este carácter de materia reservada, pese a las solicitudes, en sentido contrario, formuladas por las Cortes europeas. En la primavera de 1776, el embajador español en Londres se vio obligado a informar a John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, a la sazón Lord del Almirantazgo, de la contrariedad que supondría que el capitán James Cook, de viaje a bordo del Resolution, tocara tierra española. La comunicación del embajador español a Pablo Jerónimo Grimaldi, el marqués de Grimaldi, recomienda, y son sus palabras, será muy útil que se impriman cuanto antes las relaciones de nuestros viajes y descubrimientos en aquellos parajes y se publiquen los mapas que se han prometido, pues para esta nación, se refiere a Gran Bretaña, no hay mejores actos de posesión que estas publicaciones, con que podremos hacer ver a la Europa que ninguno puede alegar derechos sobre descubrimientos que hemos hecho nosotros antes que otro alguno. La alargada sombra de nuestro 500 está presente en esta petición realizada desde la Corte británica. También lo está en la instrucción impresa por Gómez Ortega en 1779. Allí se justificaría el renovado interés de la corona española por las producciones americanas con un doble razonamiento. La pervivencia de una esmerada diligencia de nuestros primeros conquistadores de las Indias orientales y occidentales en transportar a España los vegetales más curiosos y útiles, y junto a este, el esfuerzo realizado en el mismo sentido por ingleses, franceses y holandeses, de modo que concluye: a vista de tan loables ejemplares antiguos y modernos, así de nuestra nación como de las extranjeras, sería mengua de lo que hemos venido después de imitarlos. Así pues, el intento de romper la primacía comercial de estos estados europeos está latente en las normas que habrían de conducir estas expediciones americanas. Para lograr el objetivo perseguido, se hacía preciso dotar de información adecuada a las personas encargadas del transporte de tan delicado y rentable material. Nacen así unas escuetas advertencias que deberán observar los encargados y conductores para cuidar y regar y transportar las plantas, y otras hojas similares, todas debidas a la pluma de Gómez Ortega, aunque como la propia instrucción con evidente inspiración en tratadistas franceses, ingleses y holandeses, ocupados con anterioridad en temas similares. Una de las piezas claves para completar los intentos de aclimatación fue la instalación de una red de jardines botánicos peninsulares en lugares de climatología más o menos adecuada, a cargo de personas elegidas desde Madrid y coordinadas por Gómez Ortega. En las colonias fueron designados corresponsales y se crearon instituciones botánicas, fieles al proyecto metropolitano y germen de la reforma científica y sanitaria perseguida por los ilustrados españoles. El diseño de la estructura tuvo un marcado carácter centralista, como corresponde a las actuaciones emanadas desde la corona española en los años de la Ilustración. Mas, ¿dónde ubicar los jardines receptores del producto americano? La solución la propone el propio Gómez Ortega, en aquellos lugares donde la introducción de plantas exóticas fuera ya una realidad, jardines privados de ilustrados y reales jardines de Madrid y Aranjuez. Pronto la oferta habría de diversificarse, aunque mantendría ese carácter de aclimatación en jardines privados. Casimiro Gómez Ortega definirá las esperanzas de este programa expedicionario en el texto de la introducción, un texto que habrían de observar los botánicos expedicionarios. Si en cada paquebot del Correo Marítimo de Canarias, Habana, Cartagena y Buenos Aires, escribe, se trajera un cajón con algunas plantas de los más apreciables de aquellas regiones, nos haríamos dueño en pocos años de la mayor parte de las riquezas vegetables de la América española, que tienen sobre los materiales la ventaja de poderse propagar y multiplicar al infinito una vez poseídas y connaturalizadas. Desde 1777, Gómez Ortega se convierte de facto en el director técnico de la expedición hispano-francesa al Virreinato del Perú. Él elegirá a los botánicos que habrían de participar en el proyecto.
Un proyecto diseñado bajo los auspicios del francés Joseph Dombey. Gómez Ortega redactará las instrucciones del viaje y se ocupará de formar a los expedicionarios hispanos, o por mejor decir, de darles un cierto barniz que permitiera obviar su juventud y su parco conocimiento del espacio y de la materia objeto de estudio. Los jóvenes elegidos por Gómez Ortega para participar en esta expedición al Perú fueron Hipólito Ruiz López y José Pavón Jiménez. Ambos carecían de formación académica, pero ello no fue óbice para que la dirección de la empresa le fuera conferida al beliforano Hipólito Ruiz. A comienzos de abril de 1777 se extienden en Aranjuez las reales cédulas acreditativas para que los expedicionarios españoles, botánicos y dibujantes, y el denominado acompañante francés, emprendan viaje a las lejanas tierras del Perú. En septiembre de este 1777 la comitiva se puso en marcha. Arribarían al Callao, su puerto de destino, 6 meses después. La actitud de estos europeos, cuidadosamente acicalados, pero recorriendo a pie los campos con las carpetas debajo del brazo para recoger plantas, llamó poderosamente la atención de los naturales, no acostumbrados a tales ejercicios. El pueblo acuñó para ellos el nombre de brujos yerbateros, con el que se les reconocerá desde entonces. Durante casi 4 años, los expedicionarios herborizaron las costas de Lima y la ceja de las montañas andinas. Pero una razón política habría de frenar sus trabajos, la rebelión de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Esta rebelión les impide seguir trabajando libremente en las montañas del Perú. Los intereses de la monarquía española no podían permitirse que un extranjero tuviera conocimiento de la ubicación de la situación de rebeldía que se vivía en territorio colonial. La expedición tuvo un nuevo destino, Chile. Partirían hacia Talcahuano en diciembre de 1781. Allí atracaron tras 40 días de viaje. Apenas 2 años después, a fines de 1783, embarcaron en Valparaíso con destino al Callao. Desde este puerto, en abril de 1784, Joseph Dombey fue fletado con dirección a Cádiz. A su llegada se verá sometido a un fuerte y prolongado registro fronterizo dirigido por Gómez Ortega. Tras el retorno del francés a la metrópoli, los botánicos españoles regresan a los quinares andinos. En ellos trabajaron en un clima revuelto formado por densas nieblas y conflictos personales hasta los últimos días de enero de 1788. A fines de marzo de este 1788 embarcaron en el Callao con destino a Cádiz. En este puerto harían su entrada el 12 de septiembre de 1788. Se inicia así una nueva etapa, no más tranquila, en el acontecer diario de los expedicionarios en la península. Mientras los expedicionarios españoles se encuentran trabajando en los quinares de los Andes en los comienzos de 1787, Juan Bautista Muñoz, el cosmógrafo de Indias encargado de reordenar los fondos de los expulsos jesuitas, localiza en la biblioteca del Colegio Imperial de Madrid parte de los manuscritos de Francisco Hernández, médico de Felipe II que viajara a Nueva España para estudiar sus producciones naturales en 1750. La noticia fue comunicada a José de Gálvez, ministro de Indias y antiguo visitador de Nueva España, quien encomienda a Gómez Ortega, catedrático del Real Jardín, la actualización y publicación del manuscrito. Apenas un par de años antes, en la primavera de 1785, Martín de Sessé, médico aragonés establecido en México, que había trabajado por los territorios españoles de la América Central, escribe al catedrático primero del Real Jardín proponiendo la realización de una expedición botánica destinada, además de a la catalogación de los recursos naturales del Virreinato de Nueva España, a la institucionalización de las nuevas enseñanzas sanitarias en el territorio colonial. La suma de ambos hechos conduce a la formalización en marzo de 1787 de una expedición botánica a Nueva España. En ella se encomienda a su director, Martín de Sessé, la creación de un jardín botánico en México destinado, como el de Madrid, a renovar los estudios sanitarios y a centralizar los trabajos de catalogación de las riquezas naturales del virreinato. Martín de Sessé consigna en sus escritos como inicio de la expedición el 1 de octubre de 1787. El primer curso de botánica en México dio comienzo el 2 de mayo de 1788. Tuvo una duración de 6 meses.
1790, se incorporaron a la expedición los primeros discípulos formados en el Nuevo Jardín, José Mariano Mociño y José Maldonado. Los expedicionarios recorrieron el territorio mexicano hasta regresar a la metrópoli, no sin dificultades, a lo largo del segundo semestre de 1803. Reiniciado el proceso de reconocimiento y catalogación de las riquezas naturales del Nuevo Mundo, este continuó por vías diferentes a las planteadas desde la corte ilustrada. Es el caso de la expedición dirigida por José Celestino Mutis en el Virreinato de Nueva Granada, la cual no estuvo, en la práctica, sujeta a las directrices impuestas desde Madrid, pese a los intentos que en tal sentido formulara Gómez Ortega. La puesta en marcha de esta expedición fue decretada por el virrey arzobispo Antonio Caballero y Góngora, a comienzos de 1783, sin esperar el placer de la corte. Este se concedería a hechos consumados. Conocidas las realizaciones de esta expedición y su propio discurrir, no es difícil ver en ella una opción autónoma de la colonia, destinada a solventar sus propios problemas científico-culturales, a introducir en la futura Colombia las nuevas ciencias y las nuevas técnicas en un discurso bien alejado de las pretensiones metropolitanas. Aunque Gómez Ortega insistiera ante José de Gálvez en la necesidad de que las expediciones de Perú y Nueva España intercomunicaran sus resultados y de que el monarca accediera a ello por Real Orden del 21 de noviembre de 1783, Mutis no acató tal disposición, produciéndose enfrentamientos entre uno y otro equipo expedicionario cuya presentación, digamos, científica, giró en torno a las quinas americanas. Pero en realidad esto no hace sino ocultar el gran problema de fondo, el control económico de las riquezas coloniales. No todas las expediciones ultramarinas ilustradas se nutrieron de fondos públicos. También colaboró la iniciativa privada. La Real Compañía de Filipinas, fundada en 1785 con objeto de abrir nuevas vías comerciales en este archipiélago y la metrópoli, contrató al botánico Juan de Cuéllar con ánimo de incrementar la producción vegetal objeto de su comercio. La elección de este botánico se debe, obviamente, a Casimiro Gómez Ortega, en un intento de convertir esta empresa privada en un nuevo eslabón del proyecto expedicionario. Los beneficios económicos no fueron los esperados por la Real Compañía y a partir de 1795 esta decide prescindir de los servicios de Cuéllar. Mas la corte no solo quería conocer las riquezas del imperio, también sus límites territoriales. Si hubiera que señalar un proyecto con el que se pretendiera obtener una visión global de las producciones naturales del mundo colonial, este sería la expedición de las corbetas Descubierta y Atrevida, capitaneadas por Alejandro Malespina y José de Bustamante. Financiadas por la Armada Española y en la que la opinión de Casimiro Gómez Ortega fue especialmente tenida en cuenta en el momento de seleccionar a los naturalistas que habrían de integrarse en la expedición. Entre 1789 y 1794, los expedicionarios españoles recorren los territorios coloniales levantando derroteros para lo que se denominó la poca experta navegación mercantil, pero también herborizando y recolectando las producciones naturales que se les presentaban a su paso. En palabras de Malespina, ocupándose de la investigación del estado político de la América, así relativamente a España como a las naciones extranjeras. Nos queda una última pregunta por contestar. ¿Cuál fue el destino del ambicioso proyecto expedicionario pergeñado durante la Ilustración? A su vuelta a España, los expedicionarios peruanos, los primeros en llegar a la metrópoli, comenzaron a trabajar sobre los materiales herborizados. Los resultados de cariz económico, los de mayor interés para los organizadores, fueron publicados con relativa prontitud. En 1792, Hipólito Ruiz daría a las prensas madrileñas de la Velluda, hijo de Marín, su quinología o tratado del árbol de la quina o cascarilla, con el que pretendía fijar doctrina acerca del comercio de esta polémica corteza, en términos especialmente laudatorios para los procedentes de Loja, una actitud que favorecía las pretensiones comerciales del propio Gómez Ortega.
Desde el verano de 1792 trabajarían en una institución propia, la Oficina Botánica, ubicada en Madrid y dependiente de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias, a quien siempre quedó vinculada a este programa americano. A ella fueron remitidos, cuando llegaron, los expedicionarios novohispanos, pues la Oficina Botánica se concibió como un centro estatal dedicado al estudio y publicación de la flora americana. En 1798, 6 años después del inicio de sus trabajos, vería la luz en la imprenta de Gabriel de Sancha el primer volumen de la flora peruviana chilensis. Apenas 2 años antes, en 1794, había aparecido, salido de los mismos tórculos, una flora peruviana chilensis prodromus, con las descripciones de los nuevos géneros descubiertos. Poco más sería lo publicado. Sus materiales acabarían siendo distribuidos entre los botánicos europeos interesados en la flora del Nuevo Mundo o depositados para dormir el sueño de los justos en los archivos de las instituciones españolas. Ni los informes político-económicos de Alejandro Malespina, ni los inventarios realizados por los distintos grupos que se ocuparon de recolectar las producciones americanas corrieron mejor suerte que los materiales acumulados durante los primeros años del siglo. Las expediciones botánicas ilustradas fueron pergeñadas con una visión claramente eurocéntrica. Su objetivo era el reconocimiento y explotación de las riquezas naturales americanas. Mas, ¿perduró de ellas algo en el territorio americano? Indudablemente sí. De una u otra forma, por sí mismos o a través de personas interpuestas, la difusión del sistema botánico en los territorios americanos sujetos a la corona española se produjo a través de las expediciones botánicas enviadas por la metrópoli u organizadas desde la propia colonia. Como ocurre con el propio proyecto expedicionario, no es posible desligar la introducción de estas nuevas teorías de otros objetivos metropolitanos, tales el inventario y explotación de las riquezas coloniales o la reforma de la estructura organizativa de la sanidad en los territorios virreinales. Las directrices emanadas desde la Corte para propiciar la enseñanza y divulgación de un modelo racional acomodado a la mentalidad científica imperante en la Europa de la época, destinado a describir y clasificar plantas, fueron siempre las mismas. Creación de nuevas instituciones miméticas con las establecidas por el Real Jardín de Madrid y desde ellas emprender las reformas administrativas procuradas desde el Real Establecimiento madrileño. No cabe pensar en un afán altruista por parte de las mentes metropolitanas. La creación de estas cátedras de botánica responde a la doble necesidad de formar discípulos diestros, afines a los intereses de la corona en el inventariado de las riquezas naturales de sus respectivos ámbitos territoriales y adecuar los caducos sistemas organizativos sanitarios a las nuevas propuestas borbónicas. Como en tantas ocasiones, los proyectos metropolitanos y los resultados coloniales fueron bien distintos, y la introducción de las teorías linneanas, generalizadas entre los ilustrados americanos de finales del XVIII, siguieron procesos diferentes en virtud de la idiosincrasia de los grupos coloniales receptores. Junto a la analizada, aún cabría pensar en otra vía más difusa, mediante la cual la filosofía linneana pudo penetrar entre la élite criolla. Me refiero a la ruta de las relaciones comerciales, la misma por la que entraron la Nueva Enciclopedia o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por la Asamblea Francesa, todo un símbolo de una nueva mentalidad. Su análisis nos llevaría a definir prácticamente las mismas colectividades coloniales consideradas hasta ahora. ¿Cómo separar el grupo generado en torno a la tertulia de Antonio Nariño de los jóvenes discípulos formados al lado de José Celestino Mutis? ¿Dónde establecer los límites entre el Hipólito Unanue divulgador de Carl Linné y el Unanue independentista? La ciencia, al menos en la América de las Luces, avanza unida a la libertad, y así debieron entenderlo y practicarlo muchos de los naturalistas de lo que nos hemos ocupado. Y termino. Los materiales de los expedicionarios quedaron inéditos, pero su labor no fue baldía. A ello se debe en gran parte la introducción en América de las nuevas teorías científicas vigentes en la Europa ilustrada y la formación de discípulos, continuadores de la actividad científica bosquejada por los expedicionarios. Se formaron científicos americanos, baluartes del movimiento libertador en no pocos casos.
y sobre todo quedaron los pliegos. Los pliegos que por diversas circunstancias y azarosos caminos llegaron a los grandes herbarios europeos del XIX, lo que permitió su utilización en no pocos de los trabajos taxonómicos que vieron la luz durante la segunda mitad del siglo. De ellos se valieron George Bentham en su Labiatarum generat species, publicada en 1835, Carl Sigmund Kunz en sus Planta Nove Horti Rogi Botanici Berlinensis de 1844, von Stauder en su Nomenclator Botanicus de 1834 y sobre todo Agustín Pirmo de Candolle para elaborar su Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis, publicado entre 1823 y 1873. Si bien los trabajos de los expedicionarios españoles quedaron inéditos, su labor no fue baldía, pues permitió que otros científicos europeos dieran a conocer la exuberancia de la flora americana. Junto al interés por conocer la diversidad vegetal americana y los esfuerzos por monopolizar el comercio de alguna de sus drogas, se encuentran larvadas otras motivaciones de tipo político. Durante la Ilustración, la demostración del conocimiento que se ejerce sobre la naturaleza del territorio colonial se convierte en una escritura de propiedad, en un documento que da prueba fehaciente de su ocupación real del territorio. Estamos ante un evidente nacionalismo de la ciencia, ante una actitud política que emplea el estudio del medio natural como un instrumento al servicio de las relaciones diplomáticas ante las Cortes europeas. Y es que intentar separar la ciencia de la política y de la economía resulta una tarea vana en los programas expedicionarios españoles de la Ilustración. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Bueno. Mientras le escuchaba, recordaba unas palabras de mi admirado José María López Piñero, en las que decía que los historiadores de la ciencia tenemos que dar clase desde antes de Platón hasta la nato. Y es así. Los historiadores de la ciencia estamos especializados en eso, pero no en una época determinada. Sin embargo, las palabras del profesor González Bueno pues me llevaban a la juventud. Hemos escrito, los historiadores de mi generación, de muchas cosas, pero creo que lo que mejor hemos hecho ha sido esto. Ha sido la historia de la Ilustración. Nos hemos dedicado con especial cuidado, con especial interés a la historia de la Ilustración. Podemos tener matices en la expresión de las cosas, pero tenemos una especie de acervo común que todos manejamos y que difícilmente sé cuáles son las cosas que yo he escrito, cuáles las que ha escrito el profesor González Bueno, o el profesor Peset, o cualquiera, o el profesor Puig Samper. Entonces, evidentemente no me queda más que darle la enhorabuena al doctor González Bueno, porque de esa misma manera me la doy también a mí mismo. Eso está claro. Con respecto a ustedes, les agradezco mucho la atención que están teniendo a este ciclo y les pido que continúen con nosotros hasta su finalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.